Este video se llama Warhammer 40.000, eventos, la caída de los Eldar. Me pregunto qué detalles extra nos soltará, qué lore jugoso vamos a tener ahora. De todos los eventos apocalípticos Lo que me sabía es de que los Eldar ah, se pasaron mucho de lanza y invocaron a Slanes y perdieron casi como el 90% de su población. ¿99 no era? que sucedieron en la galaxia, la que hicieron los Eldar sería la guinda del pastel del entorno. Hablamos de la caída del Imperio Eldari, un evento La enfermedad de los cruzados. ¿Te refieres a Crossed? ¿Del cómic Crossed? Mm. Si no, mira, hace mucho que no veo Crossed. Creo que solamente me leí algunos pocos. Las enfermedades genéticas de los capítulos sucesores. Es que hay mucho lore de todas las cosas. Demasiado. Pero está bien. Con el tiempo que hacemos de directo, de seguro algún día lleguemos a ver todo. Pueden recomendarlo en el Discord o simplemente poner en el chat del video. tan cataclísmico que aún a día de hoy muchas facciones se la tiran en cara a los Eldar, a pesar de que muchas de dichas facciones hicieron cosas peores o la regaron no una, sino dos veces. En dicho Armagedón, el Imperio Eldari pasó de ser la utopía de la galaxia a ser el epicentro de la destrucción de toda una civilización. La utopía, que me acuerde, creo que criaban esclavos Y también de su propia especie. el epicentro de lo que sería hoy el ojo del terror. Pero para saber por qué sucedió este evento, debemos retroceder unos milenios, quizá hasta eones, cuando los dioses Eldar podían interactuar con sus mortales. Ahora, ya que retrocedimos, vamos a adelantarnos a los años posteriores del final de la Guerra en el Cielo, o al menos la primera. En ella, según la mitología Eldar, la diosa Isha dio a luz a sus dos hijos, Eldanesh y Ultanesh. Cierto, le voy a poner un poco de velocidad. No es por nada, es que para terminar un poco antes y pasar a otras reacciones. A ver, ahí va, ahí está. Siendo el primer líder de la civilización Eldar. En ese momento cada dios le daría ciertos dones. Por ejemplo, a Zoryan le dio la sabiduría a los Eldar para que pudieran conocerse a sí mismos. Isha le dio el amor a los Eldar para que se conocieran. Amor, guiño, guiño y algunos cuantos agujeros extra, de seguro. Dio a los Eldar el artificio como un medio para hacer realidad sus sueños. Liliad le dio alegría a los Eldar para que fueran felices. Curnius le dio el deseo a los Eldar para así que prosperaran. Morayhek le dio a los Eldar la previsión para que supieran cuál era su lugar en el mundo. Ken dio la ira a los Eldar para que pudieran tener un medio para defender sus dones, y así otros dioses le dieron cada uno sus dones. Para esas épocas, los dioses caminaban entre ellos, por lo que la simbiosis de creencia y reciprocidad era constante. No es hasta que la diosa Liliad soñó que los Eldar causarían la destrucción de Ken en cientos de pedazos que este último se lo tomó personal, por lo que procedió a hacer la masacre más grande nunca registrada, en la que Isha, en lágrimas al ver a sus hijos morir de manera brutal, le pidió a Zoryan que hiciera algo, y ese algo fue... No mames, literalmente. Ok, bueno, sí tiene buenas razones el por qué ponerse así. La de separar el mundo material e inmaterial. Ese sería el primer presagio de su caída. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Isha y Cornius, dolidos porque no podían hablar con sus hijos, le pidieron a Baal una forma de aún tener contacto con ellos. Así, él creó las piedras almas para mantener contacto con sus hijos. Sin embargo, Cain se enteró y los encerró para hacer con ellos lo que quisiera. Se dice que Cain les hacía cosas tan terribles que muchos dioses estaban aterrados, salvo uno, Vol, que le dijo a Cain que ya era suficiente y que los liberara. En eso llegaron a un acuerdo. Él los liberaría a cambio por 100 de las mejores espadas creadas por el mejor herrero, pero debía hacerlo en un año. Vol lo estaba haciendo, pero solo logró hacer 99. Como ya ¡Puta madre! ¿Por qué? ¡Puta madre! Me siento como cuando estás descargando algún archivo en Mega y se queda 99% y luego dice, tu cuenta ha expirado. llegado el tiempo límite, puso una espada mortal modificada para que colara, y al principio funcionó, pues liberó a los dioses. Sin embargo, este se dio cuenta y acusó a Vol de estafador, por lo que ambos dioses y sus aliados se enfrentaron en una dura guerra llamada, como no, la Guerra en el Cielo. ¿Qué escritores tan flojos? No mames, hicieron secuela. No se sabe si es una segunda guerra en el cielo o está anexa a la guerra en el cielo que conocemos, pero según otras fuentes mencionan que esa única espada mortal lo hacían perder batalla contra los necrones. Durante la misma, Vol creó la última de las espadas, la más grande y poderosa que llamó como Anaris, la empuñó y retó a Cain en un combate singular. Tenía buenas intenciones, pero luchar en combate singular contra un dios de la guerra no fue una buena idea, pues Cain lo mutiló y lo amarró en su propio yunque.
Sin embargo, la espada fue dada al más grande de los mortales, Eldars, Eldanesh. Dependiendo de la fuente, Eldanesh luchó para que liberara a Vol. Otra fuente dice que lo hizo ¿Será alguna especie de referencia a Gilgamesh o algo parecido? porque la guerra que había causado estaba teniendo consecuencias en el plano material. Pero sea cual sea la versión que más se crea, el duelo no terminó para nada bien para Eldanash, pues Kain le dio tan tremenda golpiza que literalmente lo hizo pulpa. Tanto así que gran parte de su sangre ahora estaba impregnada en sus brazos. Azur-Jan, que para ese entonces era neutral en la guerra, vio con horror este último hecho y ordenó que esta guerra terminara al fin, porque condenó a Kain a que la sangre de Eldanesh Espera. ¿Pudo haberla terminado cuando se le diera la gana al cabrón? Y justo ahora se le ocurrió porque, caray, mataron a alguien. corriera por sus manos por toda la eternidad. Y de ahí su nombre completo, Kaela Mencha Kain, o Manos Sangrientas Kain. Tiene sentido. He matado a una de las criaturas más inocentes e inteligentes de Dios. Y me gustó. Y me gustó. Total, la guerra terminó y si bien Kain terminó con esa maldición, fue el gran ganador de la contienda y Azur-Jan solo remarcó la barrera que separaría lo material y lo inmaterial. Camino a la caída. Los Eldar con todos sus acontecimientos estaban solos en la galaxia, puesto que sus dioses ya no interactuarían como lo hacían antes, y mucho menos responderían. Ya sin amenazas a su propia existencia, para los tiempos con registros humanos, eran una civilización completamente orgullosa y con una arrogancia tal que incluso el humano más arrogante parecería un novato. Tenían tecnología que superaban por muchas razas, ni los orcos se enfrentaban con ellos, y si lo hacían, un agujero negro directo a ellos era más que suficiente. Entonces, si nada podía con ellos, estaban en sus cenizas. Espera, no, me acordé de una historia aparte. No sé si era, pero no me acuerdo como que si era de un general Eldar o de un general Necrón. Pero como no me acuerdo, pues no la diré. Como especie, en la que incluso la muerte era temporal. ¿Qué les quedaba? No había hambre, enfermedad, guerra o incluso la desesperación de la muerte. ¿Qué más faltaba? Es ahí que algunos de la sociedad se dieron cuenta que lo único que les quedaba era literalmente ellos mismos. Y todo se lo debemos a un ser infame mitificado como Sasha Gaton, el primer o la primera cultista de los placeres. Pues fue gracias a él o ella que paulatinamente comenzó la degradación moral de la sociedad Eldar y descendieron a una sociedad que enaltecía el exceso por sobre todas las cosas. Ya no habían dioses ceremoniándoles, por lo que ellos eran los nuevos dioses. Los cultos de placeres se apoderaban de los consejos de gobernantes. Los cultos a los dioses fueron profanados, llegando a una era de apostasía e iconoclasia nunca vista. Pero como que le faltó mencionar una fecha. ¿En qué año sucedió esto? Los dioses Eldar, al estar atrapados en su realidad por los acontecimientos ya dados, solo veían con horror lo que sucedía. Algunas figuras notables predicaban la llegada de una nueva deidad que las liberaría de todas sus preocupaciones, uno que no tenía sentido. Era un culto del fin del mundo, mamón. Ay, Dios. Ay, Dios, ahí viene. Pues los Eldars ya no tenían preocupaciones, pero estaban tan aburridos y esta nueva deidad les garantizaba una nueva vida. Eso se ve en la siguiente extracto de la espada de Demetrius de la saga de Macarius. Noté que en las calles habían oradores arropados en oro, púrpura y verde. Sonreían beatificadamente a los transeúntes y predicaban palabras de amor, caridad y esperanza. Hablaban de la llegada de una nueva deidad que conduciría a los Eldars una vez más a la grandeza del alma y el espíritu, que proporcionaría guía a los perdidos, esperanza a los abatidos, paz a los afligidos y conduciría a los Eldars a una vida de placer infinito. Poco tiempo después de esos eventos, gracias al cuento El Torturador, tenemos este extracto del propio Vect que vivió esas épocas. Nos dedicamos a actividades mucho más elevadas, la perfección de la literatura, del arte, de la danza, del deporte y de la actuación. Bien. Nuestro esfuerzo por la estética perfecta se consagró en nuestra cultura, nuestra religión y nuestra política. Ustedes, torpes humanos, piensan que conocen la tristeza y la alegría. Sin embargo, sus emociones son meros caprichos y fases pasajeras de los sentimientos de nuestro pueblo. No puedes conocer la felicidad como nosotros la conocemos, ni las oscuras profundidades de nuestra ira y rabia. Somos una familia apasionada y nuestra búsqueda de logros se hizo cada vez más grande. No había nada que temer, éramos los reyes de las estrellas. ¿Por qué no íbamos a encontrar todos los placeres que el universo tiene para ofrecer? Ese se convirtió en el principio rector de mi pueblo, el de la autogratificación. ¿Por qué no hemos encontrado las sensaciones que podamos? Porque la vida, toda vida, es, en última instancia, transitoria y termina. No hay necesidad de preocuparse por el futuro, no hay necesidad de lamentar el pasado, porque tales cosas son tonterías. ¿No es mucho mejor disfrutar el momento y no pensar en las consecuencias? ¿Se convirtieron en una sociedad de hedonistas?, preguntó Killian mientras la atención de Veit parecía vacilar, sumida en sus pensamientos. Sí, hedonistas es la palabra que usarías. Con esos acontecimientos nos podemos dar cuenta que la sociedad del Dari ya no vivía por el futuro. Muta, me pregunto, ¿realmente son tan diferentes o es que simplemente las drogas los pusieron por las nubes? O siquiera el pasado. Solo querían vivir el momento, pues ya nada les preocupaba. No tenían guerra, no tenían enfermedad, no tenían hambre, o cualquier preocupación mundana que pensáramos, al punto que lo más cercano a una lucha de facciones era por la forma.
Esto se corrobora en el siguiente extracto. Gran parte de la cisma anterior a la caída se centró en el concepto de forma. Los conservadores veían su forma como algo inviolable, el logro cumbre de las fuerzas evolutivas que se remontaban al nacimiento del universo mismo. Los radicales creían que la forma que tomaba un alma no estaba predeterminada, sino que era una cuestión de accidente cósmico. No vieron nada malo en cambiar su forma como quisieran una vez que tuvieran acceso a la tecnología para hacerlo. Los más extremistas transmigraron animales, naves, estructuras, Holy fuck, holy fuck. reinos enteros. Los deseos de los Eldars llegaban a tal extremo que no buscaban simplemente en el placer con otros seres, animales o cosas, sino que literalmente buscaban convertirse en esos seres a pesar de que algunos decían que ya eran perfectos. Con el tiempo las enseñanzas de Sasha y los sacerdotes se esparcieron rápidamente por todos los sistemas del Imperio Eldari, corrompiéndolo hasta el núcleo. Poco a poco, lentamente hasta cambiarlas casi al completo, las cosas cambiaron una vez más. El tiempo había pasado, la ciudad ya no se veía tan limpia y despejada, las luces parecían más tenues, había más sombras por todas partes, pero no por catástrofe, era porque la gente de la ciudad así lo quería. Ahora querían sombra, querían lugares tranquilos donde pudieran separarse, fumar sus pipas, acostarse en los brazos del otro y pasar el tiempo de la manera más agradable. Los sacerdotes vestidos de oro púrpura y verde se movían entre ellos, sonriendo con aprobación, pronunciando sus palabras de tolerancia y consuelo, animando a la gente en su búsqueda de placer. La vida era dulce y los deseos debían ser abrazados. La experiencia de cualquier tipo era buena. Escuché sermones predicados que pronto el Dios dorado y brillante aparecería y hablaría su palabra y el universo se transformaría a la luz de su presencia. Al escuchar las palabras sentí una sensación de falsedad y me perturbé. Pero volví a dar una calada al narguil narcótico y busqué a mis amantes y encontré la paz. Pasó más tiempo. El pueblo había apartado su rostro de los antiguos dioses y había acudido en masa a los templos del nuevo dios, que aún no había nacido. Los santuarios yacían descuidados. Puta madre, esto es casi la muerte de una crónica anunciada. Sí, es que me sorprende. Yo pensaba que simplemente no, como que no adoraban Slanes, ya que tienen su propio panteón. Pero parece que sí la adoraban, ¿no? Ese es un detalle que un detalle ok, suena lógico y todo el tema, pero yo nunca pensé. Ofrendas no se hicieron. La vida había cambiado de manera extraña. La gente ignoraba sus quehaceres diarios y se perdía en el sueño y en el consumo de narcóticos y alucinógenos. Pocas personas se dedicaban a sus asuntos durante el día, sino que salían esto no tiene nada que ver, pero les conté acerca de que me encontré un fanfic del jefe maestro en Warhammer 40.000. solo por la noche para deleitarse y entregarse a orgías de relaciones sexuales, consumo de drogas y consumo de vino alucinógeno. Los sacerdotes dirigían ahora las fiestas y predicaban la palabra de la inminencia de su Dios, y la gente observaba y esperaba, sintiendo que pronto el mundo cambiaría para siempre. En los túneles de abajo se erigieron nuevas estatuas al Dios, y no eran como los seres amistosos de antaño. Es durante esas épocas que los homúnculi nacieron, o más bien ya existían, pues como sabemos, muchos de ellos eran los antiguos gobernantes del Imperio Eldari, que hacían tales barbaridades que incluso los decadentes del resto les parecía demasiado, por lo que ellos hicieron subreinos de la telaraña que poco a poco sería nombrado como Comorak. Los homúnculos estaban en Comorak, incluso antes de la caída. Se podría decir que la ciudad los dio a luz y que... ¿Cómo que Master Chief en Warhammer 40.000? Sí, hay un tipo que hizo, que te da una saga Loquendo mencionando cómo él piensa que se desenrollaría el jefe maestro en Warhammer 40.000. Creo que incluso metió al equipo azul. A su manera, los homúnculos también contribuyeron ¿O el equipo plata? Ni idea. a la destrucción de la raza Eldar. Pero hay demasiados culpables para ese crimen. Justo antes de la caída, los Eldar se habían convertido en un pueblo dividido. Estaban divididos porque se habían dado cuenta de que su poder era efectivamente ilimitado. Su cultura y tecnología habían llegado a tal punto que eran como dioses. Podían crear o destruir simplemente a través de la aplicación de su voluntad. Díganme, ¿ustedes también piensan que los Eldar fueron el peor error de la maldita galaxia? Los orcos están bien. Los Eldars, ellos hicieron el ojo del terror, mamón. Creo que ni siquiera en la Guerra del Cielo, que dicen que hubo cosas peores, pero nada que durara tanto. Bueno, nada que jodería tanto, quiero decir. La realización de ese poder provocó una gran cisma, porque algunos lo abrazaron mientras que otros fueron repelidos. De hecho, técnicamente los Necrones estuvieron salvando media galaxia con sus pilares. Por él. Parte de esa cisma era lo contado más atrás, pero incluso con esto tuvieron Eldars que estaban totalmente en contra de lo que estaba pasando, que luchaban para evitar el cataclismo que se avecinaba. Tales oposiciones simplemente eran calladas violentamente, y eso les causó terror a los Eldars opositores, por lo que en vez de luchar con una marea que ya estaba perdida, optaron por irse. No todos lo aprobaron. No todos participaron en las fiestas. Aparecieron otros predicadores. El peor error fue cuando llegaban al tope tecnológico. Porque, de hecho, me encantaría preguntarle a los ancestrales, ¿era necesario hacerlos tan longevos? Diciendo que algo andaba mal, que un gran desastre era inminente, que pronto habría una crisis cósmica que destruiría la civilización Eldar. Pocos prestaron atención.
A veces los que hablaron fueron encontrados muertos a golpes o con sobredosis de narcóticos. A veces veía sacerdotes vestidos Si te soy honesto, eso me suena muy, muy leve a comparación de lo que se ponen a hacer los Drukhari después. de oro, púrpura y verde de pie sobre sus cadáveres. Algunos tomaron a sus familias y pertenencias y se fueron, tomando vuelos a nuevos planetas o partiendo hacia las grandes astronaves. Algunos construyeron una gran bóveda, un lugar seguro en el que podrían retirarse dentro de la telaraña. Comenzaron a experimentar con dispositivos que aprovecharían los flujos de poder. Les permitirían reestructurar la realidad. Según Aldrubal Beck, este sería lo que él pensaba de lo que serían los exoditas. Como era de esperar, hubo algunos que se opusieron a esto. Tradicionalistas aburridos, tontos miopes que no tienen la visión de compartir la sociedad extática que crearíamos. Deberíamos ver algún video acerca de Asdrúbal Beck. Había escuchado cosas muy, muy cool de ese tipo. Hablaron en contra de los O sea, de que es un cretino completo, pero que no le puedes llevar la contraria porque si no, creo que al intentar tú conspirar contra él, irónicamente terminas hundiéndote más a ti mismo. cultos del placer, pero a su vez muchos de ellos iban a ver los beneficios de la autorrealización absoluta. Otros desafortunadamente no lograron ver la sabiduría de tal comportamiento iluminado y continuaron hablando. Algunos de ellos cayeron bajo las propias espadas, mientras que muchos de ellos optaron por huir, temiendo que algún cataclismo le ocurriría a nuestro pueblo, como si estuviéramos cometiendo algún gran pecado y que un rayo de los dioses nos derribará. Renunciaron a todos los placeres de la carne y de la mente y huyeron a los mundos más lejanos, a los páramos primitivos de donde nuestra siembra no había hecho más que empezar. Fue bueno que se fueran, porque ya no había más escépticos. Las sectas competían entre sí para tener seguidores, cada una tratando de superar a la anterior con su extravagancia. Ajá. Oh, esos Ah. tiempos nunca volverán a ocurrir. Beck cerró los ojos, visiblemente temblando con la idea. Un dato más personal se da en el libro de Azurmen, donde un joven Ok. e ingenuo Iliathin, quien en un futuro sería Azurmen, tenía una discusión con su hermano, pues no quería partir de su mundo natal. Está feo. Puta, hay un chingo de libros. Puta, hasta me siento mal de no leer más. Pero es que ya no me da tiempo. La nave estelar era un Aún tengo en mi lista leerme todos los libros de Dune. disco alargado. La línea de su superficie superior estaba interrumpida por torres cortas y cúpulas hemisféricas. La parte inferior tenía una protuberancia desgarbada hacia la popa, donde se alojaban los motores de gravedad. Iliathin sabía que podía haber una forma de belleza imperfecta en la simetría, el desequilibrio de la forma creando algo poderoso y dinámico. La nave de los exoditas no posee ninguno de esos aspectos. Es funcional, replicó Tétesis. Estaba vestido con una túnica blanca con los pies descalzos sobre el rojo y gris jaspeado de las pasarelas del embarque del muelle orbital. El estilo no tiene por qué impedir la función. Las torres de hábitat podrían ser más altas para empezar. Eso convencería a la mayor parte de los motores de gravedad que se encuentran debajo y las cúpulas son tan pequeñas, casi parecen verrugas. Cuando lleguemos a Turasiminesh, el barco será la base de nuestra nueva sociedad. No tendremos impulsores gravitatorios para llegar a torre que toque las nubes. Ascenderemos por escalones. Las cúpulas se pueden separar y usar para formar asentamientos satélites. Utilizaremos mano de obra física para moverlos, animales domésticos y similares. Si son más grandes, serán imposibles de transportar. Iliathin miró a su alrededor y vio grupos de otros Eldar subiendo por las 3 pasarelas del embarque hacia la nave estelar. Muchos estaban vestidos con las túnicas blancas asociadas con los exoditas, como se llamaban a sí mismos los agoreros, pero habían varias docenas al menos con atuendos regulares. Esos son los recién inspirados, explicó Tétesis mientras seguía la mirada de su hermano. Los recién inspirados, ¿ok? Inspirados, más bien ilusorios. Iliathin miró hacia atrás, hacia el yate lanzadera que lo había llevado al muelle del sistema exterior. ¿No quieres ir? ¿Ir? Iliathin se echó a reír. Podemos sacarte de aquí, hermano, dijo Tétesis, apareciendo frente a Iliathin. Pasaje a bordo al renacimiento de los dioses antiguos, sale mañana por la mañana. ¿Una nave de larga distancia? ¿Me enviarás en un camión de carga? ¿Con qué propósito? ¿Todavía te duele que no haya querido ir contigo a ese infierno primitivo al que quieres llamar hogar? No es seguro aquí, debes verlo. Tétesis se giró y levantó una mano. El yate se elevó más alto, alejándolos del distrito en forma de estrella de pasarela y callejones de abajo. Iliathin miró hacia abajo y viendo la neblina de los fuegos ardientes y el humo, todavía oyendo algún que otro grito y alarido. Un grito de alegría delirante y rugidos más oscuros de la multitud que observaba los duelos de la arena y las carreras en box. Había cambiado tanto, tan rápido, pero seguía siendo la ciudad que había conocido durante toda su larga vida. Este es mi hogar, dijo su hermano. ¿Cómo puedes pedirme que lo deje? ¿Vas a ir? No. Nos quedaremos y haremos lo que podamos para resistir la invasión de los oscuros. ¿Los oscuros? Iliathin se rió de tanta grandiosidad. Ajá. Buscadores de placer, unos pocos que pisan la línea con demasiada frecuencia, pero ¿oscuros? Esta no es la guerra en el cielo, Tétesis. Los oscuros. Puta, creo que aquí empezó a crecer el racismo dentro de los Eldar. ¿Quién los nombró los verdaderos guardianes? ¿De quién es la ley de quien defiendes? No eres más que otro grupo de matones que intenta intimidar y forzar tus valores para imponerlos a todos los demás. No te obligaré a marcharte, aunque podría, dijo Tétesis. Este también es mi hogar, y no dejaré que caiga en la anarquía y el hedonismo egoísta. ¿Te unirás a nosotros, hermano? ¿Lucharás para proteger lo que queda de nuestra sociedad? No lo haré, dijo Iliathin. Como podemos ver, estos primeros días ya muchos Eldars, una gran minoría, querían evitar el debacle, pero la inmensa mayoría los silenciaba.
por lo que no tenían más opción que irse. Lo habían intentado y habían fracasado. Los primeros en irse fueron los conocidos como exoditas, que fueron a los mundos más primitivos en los bordes de la galaxia, en lugares tan alejados que estaban incluso en las regiones del halo galáctico. Todo para estar lo más lejos posible de sus primos degenerados, por lo que evitaron el uso de la tecnología y volver a los días más simples de labrar la tierra y la domesticación de animales, volverse básicamente en sociedades casi preindustriales. Lindo. Aunque el mundo en sí aún los ayudaría de manera un tanto limitada, con su ida al Imperio Otra, y pensar que esos cabrones también están jodidos por culpa de los negros. Eldar Oscuros, quiero decir. ya no tenía oposición alguna, por lo que la huelga y el Afrodescendientes. colgorio sin censura era imparable, hasta que cierto grupo minoritario por obra y gracia de Azurjan simplemente dejaron sus cochinadas y les llegó una gran culpa, y crearon cargueros enormes, y esos serían los Asuryani. A medida que los cultos de placer crecían en poder y derramaban agradablemente la sangre de sus rivales en las calles, nuestro futuro señor era solo un niño. Fue entonces cuando una gran parte de nuestra gente fue golpeada por una repentina aprensión. Nuestros videntes comenzaron a profetizar un gran maldito. Muchos fueron golpeados por un profundo dolor por lo que había sido nuestra sociedad y hubo un Me coloco pensar que algunos se pudieron irse a las estrellas Gold. Sí conozco las estrellas Gold, pero no sé si pueden sobrevivir ahí adentro por mucho tiempo. gran pánico. Construyeron inmensas naves que ustedes conocen como mundos astronómicos Bueno, el demonio, son Eldars, de seguro se construyeron alguna estúpida burbuja de realidad y se metieron. y huyeron a las estrellas. Eso también era bueno, porque todas las mentes dudosas habían sido purgadas, y todo lo que quedaban eran los puristas buscadores de placeres. Con la salida de Exoditas y ahora Asuryani, ya no había oposición. La mayoría se quedó, demasiado drogada para moverse, demasiado abrumada por los placeres de la vida, para hacer otra cosa que no fuera participar en los rituales de un día en los templos del nuevo dios. Puta Sentí madre. una poderosa presencia que se cernía sobre todo, esperando su momento, esperando la hora. No estaba solo en esto. Esta sensación de presencia, de estar al final de algo, le dio a los asistentes una furia desesperada. La gente recurría para las seres más oscuros, la sangre corría por las calles y no todas las víctimas de la violencia eran participantes involuntarios. Todo sentido de la proporción y de la moderación se fue. Ahora, día tras día, noche tras noche transcurrían al son de grandes tambores, y a los bailes y al jolgorio al son de las flautas infernales discordantes. Los Eldars corrían desnudos por las calles con los cuerpos cubiertos de tatuajes escritos con sangre o tejidos con cicatrices. Se hacían sacrificios por todas partes al nuevo dios, ya que todo vestigio de cordura parecía haberse extinguido. Los sacerdotes vestidos de oro, púrpura y verde retozaban lascivamente por las calles encabezando las fiestas, consumiendo las pociones con el mayor entusiasmo, pronunciando palabras enloquecidas de revelación que bebían los oyentes ávidos. El día de la encarnación se acercaba rápidamente. Los sermones se volvieron aún menos comedidos, cada vez más vehementes. Los sacerdotes dirigían a la población en el camino de rituales, en la desfiguración de las estatuas de los dioses antiguos, en la creación de ídolos más nuevos y menos saludables. Al amparo de la noche comenzaron a aparecer cosas que parecían personas, pero cuyas extremidades terminaban en garras. Bailaban en las calles iluminadas por la luna, rodeadas de nubes de perfumes abrigadores que llevaban a todo lo que no respiraban alturas cada vez mayores de hedonismo. ¡Ay, Dios! Ok. Con todos esos eventos, la sociedad Eldar ya no era ni la sombra de lo que era. Su decadencia los había vuelto monstruos, querían lo que sea por sentir placer y sentirlo sin límite alguno. Ya no respetaban a sus dioses y sus templos eran usados para fiestas obscenas donde cada Ay, Dios. Es que me pongo a pensar. Me pongo a pensar en los métodos y siento que eso, cabrón, lo pudieron haber superado. Por ejemplo, me acabo de pensar en algún, ¿cómo se llamaba? En alguna droga que estimule todos los nervios, todos los nervios de tu cuerpo. Y no entiendo cómo demonios ellos cómo lo pudieran mejorar, pero de seguro lo hicieron. cada pecado era superado. Era en ese punto que llegarían las musas oscuras para reemplazar la adoración a algo más tangible, y fue cuando comenzó una explosión tan rápida, pero al mismo tiempo tan lenta y detallada, que no se sabe si hay algún orden específico de los acontecimientos o si sucedió al mismo tiempo, pues como resultado de todas las sumas de todas las degeneraciones de toda la sociedad del imperio, nacería el dios oscuro. He escuchado hace años un fanfic donde un güey hizo un ejército clon de Star Wars usando como plantilla genética un capitán corsario Eldari. Pero la verdad no sé si sigue existiendo ese fanfic. Suena como mamada. No creo que biológicamente ya existen Eldaris clon, pero el tema es de que son demasiado débiles y demasiado difíciles de producir. Creo que los utilizan más que nada para obra de mano barata. Eso sí había sido algo que había escuchado. Era de que los Eldar actuales, para intentar incrementar sus números, recurrieron a la clonación. ¿Qué pedo son los cortes de la película de las salchichas? A mí me gusta la película de las salchichas. Incluso tiene una serie, literal.
Si bien, si bien la película es una, ¿cómo se llama? Ay, puta madre. Es, es una crítica a la religión y todo el tema. La serie, primera temporada es una crítica al comunismo y capitalismo. Hasta tienen su propio Donald Trump. Y es un Donald Trump que no da tanto cringe. Lanesh. Este extracto de la senda del renegado lo explica bastante bien. Los deseos de toda una raza encontrándose, fusionándose, atrapados y reflejados sin cesar en el mar de almas. Piensa en los miles de millones de psiques que se fusionan en las profundidades de imposibles, atraídas por la resaca mortal de sus propios deseos para encontrarse y entrelazarse, despertando finalmente para convertirse en algo otro. Imagina el momento del despertar de la conciencia fusionada, liberándose de las últimas ataduras de la cordura. Imagínate la gloria de la liberación, las fuerzas desenfrenadas del ello desgarrando los muros de la realidad y deleitándose con las ruinas destrozadas del super yo. La ascensión definitiva espera la meta entidad foraz, un lugar en un panteón de poderes gobernantes tan antiguo como las propias estrellas. En los reinos febriles del otro espacio se convierte en un dios alimentado por los gritos de muerte de sus progenitores. Se Puta rompe la madre. realidad, se alcanza la divinidad y el equilibrio cósmico se inclina aún más contra la frágil sustancia de la realidad y el orden. El nacimiento de Slanesh fue rápido y ¿Qué no técnica? Bueno, olvídalo. ¿Qué no fue más un despertar más que un nacimiento? Bueno, sí, nacimiento. Aquí nació, pero irónicamente al nacer, siempre estuvo presente y la mamada. Pero, ¿qué no lo que más jodió con el nacimiento de Slanesh fue que también despertaron a los otros dioses del caos, Nurle, Korn y Sinch? lento en la que devoró a la gran mayoría de almas Eldars y que afectó no solo el imperio, sino también mundos astronaves que no lograron escapar a tiempo, o Ah, reinos de la telaraña desprotegidos. Incluso Komorrak resultó afectado. El futuro Azurmen e incluso Beck recuerdan con mucho detalle el evento. Leo Lemuel logró ver parte de esa caída en una visión en el puño de Demetrius. ah, Llegó el día, el cielo se partió en 1000 mundos, el dios apareció y miró a su pueblo y sonrió. ah. Y gritaron porque por fin vieron el rostro del ser al que adoraban. Puta madre, me recuerda a mi fanfic que una vez había hecho. Ah, hace un tiempo estaba teniendo ideas para fanfics y entre esos me había encantado una frase que nos dimos cuenta que no estábamos solos cuando el maldito universo empezó a respirar. A ver, como lo hizo como apenas me recuerde, repartía fragmentos de ese mismo capitán mejoraba mediante un ADN de Citor, Estrella Gold, para hacerlos más mamados. Pero ¿en qué había reencarnado? Eso me provoca un pequeño tic. Si fueran de mecánicos, no creo que tenga oportunidad de hacerlo. Un mecánicos oscuro, puede que sí. Un Eldar, de hecho, puede que los Eldar lo apoyen. Oh, ok, va. Con el nacimiento de Slanesh provocó la gran noche que hizo que la mayoría de las civilizaciones humanas sobrevivieran y jamás se pudieran contactar. Sí, sí, me acuerdo de ese detalle. Y tuvieron miedo. Las tormentas disformes. Sí, creo que sí me acuerdo de eso. Sus gritos no duraron más que un instante, porque el dios recién nacido respiró, y sus almas fueron succionadas de sus cuerpos y arrastradas a sus fauces. Con cada alma devorada, el dios crecía en poder y fuerza. Se hizo cada vez más difícil para aquellos que resistían resistir. Comenzando con las almas más débiles, ganó fuerza hasta que ni siquiera los más poderosos pudieron resistir la tentación. Lo peor de todo era que mientras morían y eran devorados, sus gritos de terror se convertían en gritos de éxtasis. ¡Oh, joder! Ok. ¿Cómo muelen con esa mamada? Los que resistieron no resistieron más, y la loca lucha por escapar de la perdición se convirtió en una sumisión voluntaria a ella. Los cuerpos caían en la calle, vaciados de espíritu y animación, mientras el dios demonio se alimentaba. Las calles de la ciudad se llenaron de cadáveres, las naves caían del cielo, ya no eran pilotadas. Los vehículos se salieron de las carreteras mientras sus conductores eran absorbidos por la presencia de la deidad recién nacida. En unos momentos, la quietud se apoderó de la ciudad, mientras todos sus habitantes morían y se transformaban en parte de la nueva entidad. Las luces seguían parpadeando, los carteles seguían parpadeando, pero no había nadie allí que pudiera ser testigo. Pero no, querían comer postre. Ya Había entiendo. llegado La verdad no sé en qué reencarnó, pero creo que era un Eldar. Pero no sé de qué facción exactamente. Posiblemente de la misma facción de los Eldar, los Corsarios a Eldari. Puede ser de cualquier facción, literal. Cuando digo que puede que los Eldar experimenten con esa mamada, me refiero más que nada a los Drukhari. Es en plan, ¿qué te parece llevarte un nuevo esclavo Eldar nuevecito? el final de la ciudad, y sabía que en toda la galaxia, en todos los mundos que habían habitado los Eldars, era lo mismo.
Un nuevo mal había nacido, destetado en las almas de todo un pueblo, una criatura de poder cósmico y malevolencia, un nuevo poder del caos destinado a luchar con los demás por el dominio del universo. Beck dijo esto. Incluso ustedes los humanos han oído hablar de ese evento. Nuestro héroe estaba en el altar, Sí, por su puta culpa, casi se chinga la humanidad. con el cuerpo desnudo ante la espada, ungido con los más exquisitos perfumes y aceites, con la mente embelesada por los elixires que había tomado en preparación para el glorioso acontecimiento. Cuando la espada tocó su garganta, su grito de nacimiento chilló a través de la galaxia, extinguió soles y casi aniquiló a nuestra raza. Ah, Su grito se unió a los gritos de muerte de incontables millones de mi pueblo, sus espíritus arrancados de sus cuerpos por las fauces hambrientas que es el gran enemigo. Casi todos morimos esa sola noche. Las víctimas de la que no tiene nombre cayeron al suelo como cáscaras marchitas y sin vida. Algunos sobrevivieron, pero no sin pérdidas. Ellos eran aquellos cuyos espíritus estaban divididos entre el mundo real y el reino del caos. Estaban enloquecidos, la mitad de su mente dentro del mundo racional, la otra mitad atormentada por visiones imposibles del otro mundo. Muchos acabaron con sus propias vidas, otros se vieron impulsados a un frenesí asesino y arrasaron las calles matando todo lo que encontraron, quemando edificios, destrozando las estatuas bellamente esculpidas, arrasando los jardines intrincadamente ornamentados en su locura. ok, pinches loquillos, como siempre. El rostro de Beck se retorció de angustia al imaginar la trágica caída de su raza. Y Azurmen o Iliathin, en su mundo natal, en este extracto. Tambaleándose por las calles, Iliathin se agarró la cabeza, tratando de alejar el dolor que palpitaba dentro de sus ojos. Tropezó con alguien y rebotó en una pared donde se desplomó mirando hacia un cielo rojo sangre. Ah. Se deslizó por la pared hasta el suelo, sin dejar de mirar la tempestad que agitaba sobre su cabeza. El cielo le devolvió la mirada, resplandeciendo con maligna intención. El remolino de las nubes de tormenta se parecían tanto a un ojo que Iliathin se estremeció y giró la cabeza para evitar su mirada. Trató de reunir la voluntad para ponerse de pie, para seguir moviéndose, pero después de un intento poco entusiasta volvió a caer al suelo. Gimió mientras la presión dentro de su cráneo regresaba, haciendo que sintiera como si su cabeza fuera a estallar. Madres. Iliathin miró al otro lado de la calle y vio a una joven doncella Bueno, sabiendo que cambiaron el ADN de Citor, de origen de las estrellas de Gould, y uno de ellos se la suda un templario negro. Se la suda un templario negro. No entiendo qué quisiste decir con eso. Eldar llorando, con la ropa hecha jirones, la cara y los brazos sangrando por docenas de arañazos donde había arañado con uñas rotas. Otros habían sido más extremos. Muchos de los verdaderos guardianes se habían suicidado antes de soportar la paranoia que se había extendido por la población. Iliathin se incorporó cuando sintió que el suelo temblaba. Al principio pensó que era la onda expansiva de una explosión, pero la vibración no se detuvo. El cielo se oscurecía cada vez más. La mancha que cubría el cielo y que había envuelto al sol y a las estrellas durante muchos días se expandía, crecía, se acercaba. Al principio había pensado que la tormenta solo acosaría a Eida Fairon, pero se dio cuenta que la aparición era inmensa, verdaderamente cósmica, y envolvía la totalidad de los mundos centrales y los sistemas más allá. La perdición envolvió todo el imperio de los Eldars. Se oyeron nuevos gritos desde las cercanías, lamentos y gritos de tristeza y dolor. Se dio cuenta de que él también estaba gritando, de rodillas, llorando mientras extendía las manos al cielo para aplacar el destino que descendía. Oh, shit. Sintió el sabor de la sangre en los labios y se llevó un dedo en la cara y le salía de la nariz. Con un último esfuerzo logró ponerse en pie y cogió unos pasos, balanceándose de un lado a otro mientras el suelo temblaba. Desamparado, se detuvo en medio de la calle. Un puñado de otros Eldar estaban cerca, sin prestarse atención unos a otros, hipnotizados por el violento despliegue en los cielos. Al levantar la vista, Iliathin tuvo una extraña sensación de vértigo. Las torres derruidas se cernían sobre él, pero Holy parecía como si se fucking hell. asomara a un profundo abismo. Había una luz centellante en el fondo, que se hacía más brillante. Se acercaba, embelesado, observando la luz que se acercaba, entrecerrando los ojos cuando se volvió demasiado brillante. El suelo se retorció y lo arrojó de sus pies. Se rompió la cabeza y de la herida brotó sangre fresca. Aturdido, Iliathin rodó sobre su frente. La luz estaba ahora en todas partes, filtrándose a través de las ventanas destrozadas, filtrándose por las puertas, engullendo el mundo entero. La luz y la presión dentro de su cabeza eran una misma. Puta madre, ni siquiera supe qué comentar acerca de eso, carajo. Puta, hizo una buena. Puta, decir que me metí decir que me metí bien la imagen en la cabeza. Su mente había sido una vela y ahora era un infierno, tratando de librarse de las insignificantes grilletes de su voluntad. Más gritos resonaron a lo largo de la calle, tan agudos que pensó que provenían de algún animal. La doncella que se había herido a sí misma chillaba, golpeándose la cabeza contra una pared. Sus movimientos eran bruscos e incontrolados. Se giró de repente con la cara aplastada, el hueso astillado asomándose a través de la carne desgarrada mientras miraba a Iliathin con ojos locos. Por un momento su convulsión se detuvo. Todo transcurrió en silencio. El suelo cesó sus movimientos y la luz lo sofocó todo.
El resplandor ambiental hacía que todo fuera un vago fantasma en los bordes de la visión de Iliathrin. Ujú. El cielo se partió con el estruendo de un trueno que se multiplicó por 10.000. La luz brotó de los ojos y la boca abierta de la doncella. Un aura ondulante de oro y plata brotó de ella en un torrente, elevándose como motas arrastradas por el viento hacia el cielo. Iliathrin vio a otros igualmente afligidos, con los rostros envueltos hacia el cielo, sus espíritus ondeando en una térmica brillante de sus cuerpos, desde el otro lado de la ciudad, desde todo el mundo, desde toda la civilización. La esencia de los Eldars fue arrancada de sus cuerpos. La materia espiritual se coaguló, convirtiéndose en una nube hirviente de energía psíquica que se agitaba, quemaba y gritaba dentro de la cabeza de Iliathrin, como si fuera parte de la tormenta y la observara. Algo monstruoso se agitaba y aullaba en el corazón de la nube, esforzándose, gruñendo, empujando para liberarse. La corriente espiritual terminó. Los cadáveres vacíos de los afligidos Eldars cayeron al suelo como un muñeco arrojado por un niño obscenamente poderoso. Iliathrin permaneció clavado en el lugar con un terror abyecto mientras sentía la muerte de miles de millones de su gente. Un coro psíquico de fondo de la vida que había dado por sentado desde un nacimiento de repente silenciado. Sí, yo tampoco sé qué comentar, que genuinamente. Literalmente estamos presenciando el final bueno, el final de casi una raza. Todos los Y de una raza muy potente. temas se habían No, man, pinche escenario apocalíptico. Literalmente ver cómo demonios del alma. El alma sale de todos a tu alrededor, uniéndose en una especie de sinfonía, en una sinfonía del fin del mundo, cabrón. ido. Se sintió completamente solo por primera vez en su vida. Y entonces el universo se desmoronó. Iliathrin escuchó, pero no eran los gritos y llantos esporádicos de las calles a lo que se refería a Meisin. Había un susurro, un monólogo constante al borde del oído de amenazas y promesas y descripciones de actos indescriptibles. Cuanto más escuchaba, más se convencía Iliathrin de que la voz era sus propios pensamientos. Se perdió a sí mismo, atrapado en las burlas y tentaciones. La mano de Tétesis en su hombro rompió el embrujo. Iliathrin miró hacia la ciudad y vio la oscuridad y la locura. Las estrellas se tambaleaban y giraban como borrachos. El cielo mismo roto y rasgado. Más allá podían sentir algo más. Algo que era parte de él, que estaba unido a su espíritu en el nivel más fundamental. Era monstruoso y maligno, y era consciente de él, deseando la esencia de Iliathrin para sí misma. Iliathrin cayó de rodillas y hundió su cara entre sus manos, temblando violentamente, aterrorizado más allá de la comprensión. Con todo el poder que Slaanesh ganó devorando tantas almas y abrir la propia realidad, pasó a su siguiente objetivo: el resto de dioses. Oh, sí, cierto, que también se comían los dioses de Eldar, se me olvidó, no sé cómo demonios se me olvidó un dato tan importante. Los dioses Eldar en tiempos antaños quizás pudieran haber tenido alguna oportunidad, pero debido a la poca fe que le dieron sus propios Eldars y la repentina muerte de casi toda la raza, los debilitó significativamente, por lo que procedió a matar de la manera más brutal a cada deidad Eldar que veía. Si Kain no hubiera lisiado y encadenado a Vol, quizá la masacre no se hubiera dado, pero ya era tarde. Kain fue el único que le dio una batalla igualada hasta que llegaron los dioses del caos Nurgle y Khorne. Pues ellos en ese momento no buscaban salvar el panteón Eldar. No mames, se metieron sin que los invitaran, culeros. Sino detener a Slaanesh, pues había vuelto tan poderosa que literalmente lo superaba. Ah, no mames, era por esto ya. Yo pensaba que, no hombre, ¿quién los invita? Estaba buena la pelea, era un 1 contra 1, era uno con... Esto se nota en el extracto de Liber Caótica, y sin embargo, cuán poderoso es Khorne con su hermano lleno de delicias. El más antiguo de los dioses y el más grande de los guerreros. Los ejércitos de Khorne se extienden de infinito, 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 y el placer del dios no puede rivalizar con él, pero no siempre fue así, porque en los días en que Slaanesh, el último nacido y el más hermoso, se esforzaba por existir, su poder se hizo más fuerte que todos los dioses. A ver, tiene sentido, honestamente, porque piensa que en esta época no sé cuánto haya sido la población Eldar, pero si de por sí apenas ya aún tienen presencia en la galaxia. Y aparte de todos los Eldar, en esa época creo que sí eran nacidos, ¿no? No, que me acuerdo que los dioses, bueno, le digo dioses, a los Eldar, actualmente muchos son hechos como en vitro, ya saben, en pinches creados artificialmente, ya que obviamente ningún Eldar Drukhari se tomaría el tiempo de embarazarse. ¿Te imaginas qué riesgo? Pero dicen que esos que sí nacieron son incluso más poderosos a los que nacieron en vitro. Así que sí creo que aquí supongo que tendrían un chingo de ellos. Y si de por sí un Eldar es un poderoso psíquico, literalmente son de las pinches pilas Duracell.
ya fueran separadas o juntas, y parecía que su rencoroso triunfo destruiría el equilibrio de la disformidad. Es en ese momento que Korn buscó reclamar a Kane, y Slaanesh se lo negó, haciendo la lucha en 3 partes. Kane terminaría destrozado en miles de trozos que cayeron en el mundo. Puta madre, le rompieron el juguete. Es como cuando te peleas con tu carnalito porque, porque yo qué sé, él tiene tu juguetito y ya simplemente lo dejan caer y se hace añicos. Material. Irónicamente, este evento hizo que cumpliera la profecía de Liliad, pues los Eldar sí que fueron la causa de la destrucción de Kane. Ah. Con la lucha, Segurath aprovechó la oportunidad para escapar en la telaraña, y en el fragor del combate no logró rescatar a Isha de las manos de Slaanesh. Hijo de puta. En el plano material, por otra parte, Sasha se regocijaba del hecho, pues gracias a sus acciones había logrado su cometido, la ascensión. Sin embargo, aún así tuvo su oposición. Verán, a pesar de todos los que huyeron, cierto grupo de Eldars, en especial sacerdotes de Azur-Yan, se Ajá. quedaron y formaron una pequeña resistencia, todo de parte de este extracto. Algunos de los Eldar tenían algún presentimiento del desastre, algunos apartaron sus rostros de la oscuridad y se prepararon para huir de sus mundos en grandes zarcas, pero la mayoría se quedó y por lo tanto fueron condenados. Otros, los sacerdotes que habían construido este templo, que también veían la perdición que se avecinaba, se quedaron y trataron de predicar contra la corrupción. Cuando esto fracasó, se retiraron a sus profundidades para forjar un arma contra la que estaba por venir. Usando motores de impresionante poder, forjaron una espada que no era una espada, sino un eco capturado de la fuerza mortal del universo atado en forma de espada. Luego esperaron a que su perdición cayera sobre ellos. Ah, Los sacerdotes salieron del santuario de Azur-Yan, armados con su arma que había estado tanto tiempo forjando. Era una espada que brillaba más que el sol y estaba preñada con el poder de la muerte. Una espada impulsada por los poderosos motores espirituales que dormían bajo el templo. Vinieron por Sahagatón, el profeta oscuro. El líder de los sacerdotes le cortó e hirió, y el profeta desapareció, huyendo fuera de su alcance. Lleno de triunfo, el sumo sacerdote Eldar se volvió contra el dios recién nacido. Golpeó al creciente Mink y lo hirió. lo que se me hace algo turbio es que algunos sí sentían la presencia que vendría un algo, lo que hace lo más asfixiante. Es que ahí viene la cosa, parece que ellos estaban esperando ese algo. Supongo que si ese algo los hubiera llegado con besitos y abracitos, lo hubieran aceptado, pero cuando llegó literalmente le sacaba el arma por la uretra, pues que ahí ya no está tan chido. Pero no fue suficiente. El nuevo ser era demasiado fuerte. Se arrojó sobre los sacerdotes y los consumió, y murieron gritando de éxtasis y horror. Los pocos que sobrevivieron arrebataron la espada y fueron rechazados dentro de su templo fortaleza. Consecuencias. Al Sí, pinches cabrones. Jodieron media galaxia con su mamada. final del día, Shaza logró su objetivo, y ahora su nombre causa pavor a los Eldar. Shaza Gatón es uno de los más grandes siervos de aquel a quien no nombramos. Él existía antes de que llegara el gran enemigo, desde antes del nacimiento de su maestro. Ah. Siente un odio terrible a los Eldars y creo que Justificado. Yo estoy con él. desea usar a tu pueblo como arma contra la mía. Hay futuros esperando nacer en los que los seguidores del emperador se volverán contra mi pueblo y lo que destruirán por completo. Hay líneas de tiempo en las que los Eldar responden con nuestras armas prohibidas y definitivas, y ambas razas se debilitan tan dramáticamente que el caos las abruma. Tu pueblo es innumerable como los granos de arena en la playa. No importa cuán poderosos sean nuestras armas, eventualmente nos abrumarás, porque el heraldo del Señor de todos los placeres conoce las ubicaciones de nuestras naves ocultas. Ahora, los Eldar eran un pueblo completamente fracturado, y en vías de la extinción, pues sus almas ahora estaban irrevocablemente amarradas a la sedienta, porque cuando morían no iban a la disformidad, sino a las fauces de Slaanesh directamente, por lo que cada facción Eldar hicieron sus métodos para evitar su destino. Los Azur-Yanis usaron las piedras almas para almacenar sus almas, Ah, y ser huevo. enviadas a los circuitos infinitos. Una pequeña red interna en cada mundo astronave para mantener sus almas fuera de Slaanesh. Los Exoditas tienen sus propios mundos Exoditas, en la que sus almas se resguardan. Los Drukhari deben hacer lo que siempre han hecho, y descubrieron que beber el dolor de otros seres pensantes reponían sus almas uniendo todos sus reinos para hacer la ciudad oscura. Joder. Segurash, al ser el único dios superviviente, resguarda las almas de todos sus seguidores. Los Espera, Arlequín. ¿qué no también cae la Mesha Kane, el pinche dios de la guerra Eldar, también sobrevivió? Lo he visto en el videojuego Tacticus, aunque creo que solamente es un fragmento. Sin embargo, si pudiéramos ver el lado positivo de esto, es que irónicamente la muerte del Imperio Eldar y la apertura del Ojo del Terror apaciguó las tormentas disformes que engullían al antiguo Imperio Humano. Sí, pero esas tormentas disformes también fueron culpa de los Eldar. Porque si es que esos cabrones no fueran tan malditamente poderosos con sus poderes psíquicos, de seguro eso no hubiera ocurrido. Destrozados en la edad de los conflictos. Así, por fin tuvieron comunicaciones. Las cosas no mejorarían, pero sin duda ahora veían un rayo de esperanza en una galaxia totalmente en llamas. Los viajes por la disformidad ahora eran posibles, y cierto hombre ahora tenía los recursos y el personal para emprender la campaña militar más grande de la historia de la humanidad. En nombre y Pero gloria del aún Dios faltan Emperador. ciertos eventos que contar antes de llegar ahí, y será para otra ocasión.
La caída de los Eldars, al igual que la humanidad, nos enseña una gran lección. No importa lo alto que llegues o las grandes hazañas que tengas, no importa tus riquezas o la vida de opulencia que resumas, la soberbia precede a la destrucción y el espíritu altivo a la caída. Con todo lo dicho, mi trabajo de informar ha terminado, pero lo de ustedes acaba de iniciar. Dios, mira, siento que no voy a poder subir este. Sí lo grabé y todo, pero no lo sé. Siento que me quedé más que nada con pinche cara de Moai durante la mayor parte. A ver. Así que ahí va. De como quiera, ahí por ahí va.